El evangelista Lucas ya nos había contado que el Mesías, Señor y Salvador, había nacido en un establo y que había sido recostado no en una cuna de rey, sino en un pesebre de animales. Ahora, por la narrativa del evangelista Mateo, vemos cómo se ensombrece aún más, hasta el extremo, la casita de la Natividad en Belén. Por la amenaza mortal del rey Herodes, la Sagrada Familia tiene que migrar deprisa a tierra extranjera para no terminar bajo la espada eliminadora de los recién nacidos de Belén. El punto álgido del relato está precisamente en esta masacre infantil. De los 48 versículos de los primeros dos capítulos del Evangelio de Mateo, que conocemos como Evangelios de infancia, los de la matanza de los santos inocentes, que están en Mateo 2 16 al 18, son los más dramáticos. Apenas tres versículos, con 66 palabras, cuentan la tragedia. Para apreciar mejor la fuerza del relato, los invito a partir del episodio inmediatamente anterior, porque nos va a dar el contexto. Está en Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. Narra el evangelista Mateo. Cuando se marcharon, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué tenemos aquí? El éxodo de un débil y prófugo constituye los primeros pasos de la historia de Jesús. Expuesta aquí a la luz del éxodo de Israel y de algunos rasgos de Moisés, el Salvador que fue salvado. Hay un elemento clave, una clave interpretativa del episodio, que proviene del Antiguo Testamento. Mateo señala que se trata del cumplimiento de la Escritura. Dice claramente, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y entonces cita la profecía de Oseas en el capítulo 11, versículo 1, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Tenemos aquí dos historias yuxtapuestas. La evocación del éxodo de Israel nos remite a las etapas del camino de esclavitud faraónica a la libertad. Y esto mismo será llevado a cabo en este recorrido similar por el Mesías que ahora comienza su trayectoria. Y es aquí donde comprendemos sobre este trasfondo su identidad y su misión. El Mesías recorre emblemáticamente esas etapas, encarnando sufrimiento y salvación, opresión y liberación. Pero por otra parte, hay que decirlo, la tierra de Egipto aquí resulta ser también lugar de protección, como lo confirman, por ejemplo, los vestigios arqueológicos en la isla de Elefantina, al sur de Egipto, y que están datados en el siglo VII antes de Cristo. Allí había un templo. Interesante. O la importante colonia hebrea en Alejandría, en tiempo helenístico, de donde procede la traducción de la Biblia del hebreo al griego que llamamos la 70, la Septuaginta. El hecho es que al colindar con la tierra de Israel, Egipto se había convertido en ideal tierra de exilio para los perseguidos. Y como lo subraya el evangelista Mateo, es, ante todo, en los brazos de María y de José que Jesús es salvado de la amenaza mortal del rey Herodes y protegido temporalmente en Egipto. Y entonces llegan a Egipto. Quien ha visitado la ciudad del Cairo en Egipto recordará que el corazón de la ciudad está poblado de iglesias de tradición cristiana copta. Copto quiere decir egipcio, que iglesias que conservan la memoria
del paso de la Sagrada Familia. Es una tradición. Tenemos aquí las antiguas iglesias de Santa Bárbara, de San Sergio, de Santa María Virgen y la famosa iglesia suspendida, colgada. En la cripta de uno de estos templos, los recomiendo, el dedicado a los soldados mártires Sergio y Daco, la tradición popular retiene que Jesús, María y José pasaron allí un invierno, hasta cuando el río Nilo se creció e inundó la gruta. Tuvieron que salir. Se trata de bellas tradiciones. Mateo, con su típica sobriedad, cuenta solo lo esencial en apenas 66 palabras en el original griego y no agrega nada más de la Sagrada Familia que avanza hacia una tierra desconocida. Será la tradición posterior la que incrementará con muchos detalles, casi de fábula, con detalles como de árboles que se inclinan a su paso, de bestias que se arrodillan y adoran, de fuentes de agua que brotan en el camino. Bueno, eh, son fábulas. Lo importante es que no perdamos de vista lo que el relato bíblico realmente nos quiere decir. Lo tenemos ahí en el texto. Ya desde su niñez, Jesús manifiesta que Él no responde con la fuerza a la violencia de los poderosos. Él se sustrae de la voluntad homicida de un Herodes con la huida, que a su vez rehace el camino salvífico exodal del pueblo de Israel. De adulto, Jesús será llevado precisamente a una muerte violenta por obra de los poderosos de la tierra. La permanencia en exilio termina con un nuevo llamado dirigido por el ángel a José, el padre legal de Jesús, para que regresen a la tierra prometida y así termina esta día temporal en Egipto. Le dice el ángel, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Mateo 2:20. Ahora sí, sigamos con el relato de la matanza de los inocentes, que es contado en apenas 3 versículos. Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. Prosigue entonces Mateo. Entonces Herodes, al ver que los magos le habían engañado, se irritó mucho y mandó matar a todos los niños que había en Belén y toda la comarca de 2 años para abajo, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. Se cumplió entonces lo dicho por medio del profeta Jeremías. Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora por sus hijos y no admite consuelo porque ya no existen. El monstruo de la violencia y del poder del mal entra en esta escena. El narrador describe el hecho. Herodes se irritó mucho y mandó matar a todos los niños que había en Belén de 2 años para abajo. Siempre surge la curiosidad. ¿Cuántos niños pudieron haber sido? La liturgia bizantina dice que 14.000. El calendario de la liturgia siria lo aumenta, lo incrementa, 64.000. Y la tradición cristiana posterior los asimila a los 144.000 del Apocalipsis. Obviamente son cifras súper exageradas, teniendo en cuenta una aldea tan pequeñita como era Belén. Son datos inverosímiles desde la verdad histórica. Pero sí, hay detalles del contexto histórico que nos ayudan a recrear la escena. Sabemos por medio de Flavio Josefo que el rey Herodes el Grande, ya famoso por grandes sucesos políticos, también era implacable, con puño de hierro, contra cualquiera del que sospechase oposición. Por ejemplo, unos días antes de morir, hizo condenar a muerte a uno de sus propios hijos, que tenía prisionero en su palacio de Jericó.
el palacio de invierno. Herodes ya estaba allí, estaba moribundo, pero su hijo, que ya lo creía muerto, a su papá, se hizo por su cuenta proclamar rey por parte de la guardia. Herodes se enteró y, aún agonizando, alcanzó a reaccionar mandándolo a la muerte. Lo cierto es que con razón o sin ella, Herodes era un paranoico de golpes de estado. Su crueldad, que no es más que el reflejo de sus miedos, no conocía límites. Tanto es así que Macrobio, historiador del siglo V después de Cristo, refiere que en la tradición romana el emperador Augusto solía ironizar sobre este macabro personaje, que cada vez que era llamado a Roma para afrontar alguna acusación, porque la sabía, lograba volver a Judea con algún cargo adicional. Herodes siempre se lograba salir con la suya ante el emperador. Y Macrobio cuenta que el emperador Augusto llegó a decir: en el territorio de Herodes es mejor ser un cerdo que un hijo suyo. Es que en griego cerdo e hijo son palabras que suenan parecido. Era mejor ser un cerdo porque, por respeto a la tradición hebrea, Herodes no los mataba. En cambio, sí llegó a hacerlo con alguna de sus mujeres, con un hijo y con todo el que se le atravesase en el camino. Si la tradición posterior ha incrementado entonces el número de los niños, es porque se quiere representar esta furia, esta violencia de un rey paranoico y una violencia política que lamentablemente seguirá fluyendo en el curso de la historia, de manera particular en torno al Mesías Jesús y a sus seguidores, a la iglesia. La misma comunidad de Mateo, de hecho, era perseguida, y ella releía esta escena como parte de su propia experiencia de dolor. Por tanto, la masacre de los inocentes no es inverosímil desde el punto de vista psicológico, pero sí desde el punto de vista histórico. Se podría pensar que un rey tan astuto como lo era Herodes se haya fiado de ilustres desconocidos como lo eran los magos de Oriente, sin mandar por sí mismo, teniendo los medios para hacerlo, a sus propios emisarios para capturar al rey recién nacido. Se podría pensar que un gobernante tan malicioso, tan zorro como era Herodes, se hubiese dejado engañar, como dice Mateo, por extranjeros de paso. Con todo, notemos la finura del texto de Mateo en el versículo 16 del capítulo 2. El verbo engañar, burlar, jugar con, en griego se dice empaizo. Un verbo que está construido con la raíz griega pais, que significa niño. No han sido solo los magos quienes han burlado a Herodes, sino un niño quien le ha dado el jaque mate al rey. Pues bien, el evento histórico, complejo de determinar con exactitud de nuestra historiografía actual, que solicita documentar con evidencias contables, tiene en realidad una gran proyección teológica que nos lleva hacia una realidad mucho más alta. El evangelista, a continuación, se fija más en el significado de lo que está ocurriendo, lo que está por detrás de la masacre. ¿Y qué es? Como en los episodios anteriores de este Evangelio de Mateo, el hecho es releído otra vez a partir de una situación bíblica con fórmula de cumplimiento que le da la clave interpretativa. Se cumplió entonces lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y sigue con el texto de Jeremías. Jeremías 31:15. Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora por sus hijos y no admite consuelo porque ya no existen. En escena se yergue Raquel, la mujer amada de Jacob,
madre de José y de Benjamín, pero presentada en esta cita de Jeremías como la madre de todo el pueblo de Israel, una mujer que se estremece y llora desde la tumba cuando el pueblo de Israel está siendo llevado al exilio. De la misma manera, Mateo evoca a esta mujer que había muerto allí, en la entrada del camino de Belén de Éfrata, dando a luz a Benjamín, como leemos en Génesis 35:19, porque el pueblo de Dios, representado por estos niños de Belén, son asesinados cruelmente en un baño de sangre y sufrimiento. No hay consolación para las madres del mundo, solo la comunión en el llanto. El dolor no pide explicación, sino participación. No solicita motivos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Sino comunión. Y las lágrimas de la madre que llora desconsoladamente porque sus hijos ya no están, son las lágrimas de Dios. Dios mismo que llora por sus hijos destrozados y que me pide a mí que sienta como mías las heridas de toda herida. Terminemos mirando, observando cuál es la lección. Conmemoramos la sangre derramada en torno a la cuna del niño Jesús por estos niños muertos que llamamos santos inocentes y que son el emblema de todas las formas de violencia infame que hiere a los inocentes de todos los tiempos, bañando de lágrimas y de sangre la historia de la humanidad. Tantos Herodes que transitan en nuestro mundo con las manos sucias de sangre. ¿Qué tipo de poder puede ser este que depende de la eliminación de un niño? Ya la sombra de la cruz se está proyectando, por lo tanto, sobre los primeros días de su vida. La pasión de Cristo ya está contada aquí, comienza a ser contada a partir de aquí, sumergido en nuestra misma trayectoria histórica, descendiendo hasta nuestros dolores. Valga recordar lo que Dietrich Bonhoeffer, este alemán teólogo interesante, escribía un año antes de su martirio en un campo de concentración en Alemania. En su nota del 16 de julio de 1944, dice Dietrich Bonhoeffer: Dios es el impotente débil en el mundo. Y así, solamente así, permanece con nosotros y nos ayuda. Cristo no nos ayuda en virtud de su omnipotencia, sino de su sufrimiento. La paradoja tiene un significado. Bueno, y esto nos ayuda a entender lo que ocurre hoy en este Evangelio. Este Evangelio de Navidad, teñido de sangre, nos está enseñando que los inicios de la vida terrena del Señor Jesús, transcurridos en medio de la pobreza, también lo fueron de la fuga, del exilio, del sufrimiento. La liturgia de la Navidad nos enseña a abrir los ojos y a ser sensibles con todos los que sufren, desde su más tierna infancia, la amenaza mortal de los adultos. Nos invita a ser sensibles y solidarios con las familias que tienen que buscar refugio, que transitan en pobreza, pero no sin el cariño protector para los pequeños que llevan en sus brazos. Es Dios que entra en un río de lágrimas. En cuanto el niño quiere respirar vida, los poderosos humanos emanan muerte. El Verbo no solo se ha hecho frágil carne de niño, sino carne amenazada, agredida, violentada, expuesta a todas las fuerzas ciegas que angustian la vida humana. En el niño de Belén, Dios recorre el destino del ser humano hasta sus últimas consecuencias, en la carne de la inseguridad, de la oscuridad de la depresión, en el rojo de la sangre. La Navidad no es sentimental,
Es dramática. Muestra cómo aflora el misterio de la iniquidad. A la página de la Navidad le sigue la de las tragedias irresponsables que se nutren de guerras, de persecuciones políticas, de abandono de los vulnerables. Tanto dolor expuesto y poco visto. Muy llorado, sí, pero poco abrazado. Más bien, cada día más incentivado. Pero el Evangelio también nos muestra otra cara de la moneda. Cómo también existe el subterráneo misterio de la bondad en los brazos protectores de los progenitores que salvan la vida de los pequeños. Ellos son en realidad la realización del sueño del Evangelio que comienza a cambiar nuestras crónicas amargas en historia de salvación. Junto a José, vemos cómo María está destinada a proteger la vida de su hijo. Ella experimenta más que el propio hijo el peligro causado por Herodes, las dificultades de la huida y las fatigas de una estancia en tierra extranjera. La comunión con Jesús ofrece grandes y profundas experiencias, pero también implica que María tenga que participar en todos los peligros, en todos los sufrimientos, en todas las incomodidades. Y es desde dentro de este amor maternal que salva vidas que comienza a manifestarse el Rey. En fin, todo esto hoy lo sentimos con toda la Iglesia. La voz incansable de nuestro Papa Francisco nos ha seguido recordando, proclamando el Evangelio, que el rostro del niño Jesús, de María y de José espantados, está también en el de los niños y familiares abandonados a su suerte. Está en el rostro de los prófugos que vemos transitar por peligrosos caminos. Los que vemos tanta tragedia que vemos en directo y la que nos muestran día a día los noticieros. Estamos llamados a extenderles nuestros brazos a todos estos pequeños mártires de la esperanza y a entrecruzarlos con los suyos.